Página, ¿vale? Aleluya. Y ahora sí, vamos a entrar en la palabra de hoy. La palabra de hoy le hemos puesto un título y el título es Getsemaní. Ese es el título que queremos que la palabra se llame en esta mañana. Getsemaní. Nada más ese nombre te ministra, porque era el lugar que más le gustaba a Jesús visitar para entrar a la comunión con su Padre. Jesús tenía desde Galilea hasta Judea ciertos lugares donde a él le gustaba visitar. Él vino a hacer un cambio, porque en la antigüedad solamente había un sitio donde se podía buscar al Señor, y era en el tabernáculo. Pero Jesús trajo un cambio, y Jesús le dijo a la samaritana: créeme, mujer, porque la samaritana le dijo: Señor, yo soy samaritana, tú eres judío. Los samaritanos decimos que aquí en el monte Giesín es donde hay que buscar a Dios. Y vosotros los judíos decís que es en el templo, en el monte del templo. ¿Dónde es? Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán, entrarán a la comunión con el Padre, ni en ese monte ni en ese templo, sino que lo harán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Hay un cambio. Cuando Jesús muere en la cruz, hay un cambio. Ya no hay que ir a buscar. Ponme el versículo del tabernáculo. Yo sé que no te lo voy a dar, Matías, yo sé que no te lo voy a dar en orden, pero tú eres bueno y lo vas a encontrar. El versículo del tabernáculo en Éxodo, el versículo de Éxodo, mira, dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Era el lugar de búsqueda. Nadie buscaba a Dios en otro sitio que no fuera el tabernáculo, que más tarde fue el templo. El tabernáculo era el templo portátil. Cuando ya dejó de ser portátil, se fue entonces el templo, el que está en el monte del templo. En la explanada de la mezquita que hoy está, pues allí está el templo de Salomón, y más tarde el templo de Herodes. Y cualquiera que buscara a Dios iba allí a buscarlo. Y Jesús trajo un cambio. ¡Wow! Precioso cambio. Porque ya no hay que ir a Jerusalén a buscar a Dios. Ya no hay que ir. Ya no hay que ser israelita para poder buscar al Dios de Abraham. Ya no hay que ser sacerdote para poder entrar al lugar santo. Ya no hay que hacer sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Cualquier hombre, cualquier mujer puede buscar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora podemos buscar a Dios aquí. Pero no aquí solamente. Cuando te vayas a tu casa esta tarde, puedes buscar a Dios en tu casa. Y el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo aparecen en el espíritu delante de ti. Porque dice la palabra que Jesús le dijo a la samaritana: mujer, créeme que ni en este monte ni en el templo buscaréis al Padre, porque la hora viene, y ya es, cuando Jesús murió en la cruz, ya es la hora que cualquiera puede buscar a Dios en cualquier parte del mundo. En tu coche, te metes, te vas, aparca en un lugar tranquilito, allí delante de ti está la presencia de Dios. Te vas a la playa, allí está. Te vas a la montaña, allí está. Estás fregando tus platos, allí está la presencia. Estás conduciendo de viaje y allí está la presencia. Donde tú quieras, ni en este monte, ni en aquel templo, sino que los que le buscan en espíritu y en verdad, lo buscarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Qué glorioso que es el cambio que Jesús trajo. Por eso quiero hablarte un poquito en esta mañana sobre el Getsemaní. Porque de todos los lugares que Jesús visitaba para orar, Él se buscaba las mañas. Te voy a dar algunos consejos prácticos, ¿vale? Si tú quieres buscar a Dios y tener el hábito
Ponlo en silencio, Pedro, cuando pueda. Si tú quieres buscar a Dios, ¿vale? Y quieres vivir un hábito de oración, búscate las mañas y búscate lugares estratégicos en tus circunstancias. Por ejemplo, si tienes niños chicos y los niños vienen a las 3 del colegio y tú estás libre de 1 a 3, métete ahora antes que vengan. ¿Vale? Si ya estás jubilado, pues búscate otro horario. Si te gusta la naturaleza, vete a la naturaleza. Búscate las formas. En esta mañana el título de la palabra es Getsemaní, porque Getsemaní, metafóricamente hablando, es el lugar donde tú acostumbras, sueles buscar a Dios. Y tienes que tener un lugar, tienes que tener un hábito de oración. Tú no puedes depender del aceite de los demás. Tú tienes que tener tu propia cosecha. Por eso es que yo quiero en esta mañana volver a hablar un poquito sobre la parábola de las 10 vírgenes y sobre todo del verso número 8, 25:8 de la parábola de las 10 vírgenes. En Mateo capítulo 25, del 1 al 13, está esa parábola. Pero yo me voy ahí, vete ya por favor al verso 8, porque es el versículo central de un riesgo que corremos. Es un clamor. Y las insensatas, porque ustedes saben, para los nuevos, los que no estuvieron el domingo, que las 10 vírgenes es un símbolo de la iglesia. Yo estuve predicando este mensaje el viernes, fue, en la iglesia de Huillo, y bueno, la verdad es que fue bueno, y dije algo que los hermanos se quedaron así, y yo sonreí, porque yo dije, no te preocupes que te lo voy a arreglar, porque yo dije, las 10 vírgenes es un tipo de la iglesia, y la iglesia, la Biblia no dice en ningún sitio que la iglesia se marcha a la boda del Cordero. La gente se quedaron así, digo, te lo voy a arreglar. La Biblia dice que parte de la iglesia. La gente acostumbran a decir, los pastores tenemos la culpa, de que la gente piense que toda la iglesia se va en el arrebatamiento. Pero no toda la iglesia se va. Parte de la iglesia se va en el arrebatamiento a las bodas del Cordero. Porque cuando el Señor da el pistoletazo de salida, donde ya termina el ciclo, ya la iglesia se divide en dos. Parte de la iglesia se va a las bodas del Cordero y parte de la iglesia se queda aquí en la gran tribulación. No quiere decir eso que pierda la salvación, pero que tiene que pasar la gran tribulación y seguir siendo fiel para poder, cuando termine el ciclo de la gran tribulación, poder irte con el Señor. Y la cosa se va a poner bien dura y va a ser bien difícil ser fiel al Señor en la gran tribulación. No significa que no se podrá ser salvo en la gran tribulación, no, porque Apocalipsis dice claramente que estos quién son, y dice, los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa con la sangre del Cordero. O sea que en la gran tribulación seguirán habiendo gente que se mueren, que son salvas y que se van con el Señor, bien porque son decapitados o bien por muerte natural. Pero va a ser, si ahora ser fiel al Señor es complicado, en la gran tribulación es muchísimo peor. Por eso es el sentido de esta parábola, de que las 10 vírgenes, 5 son prudentes y 5 son insensatas, y 5 prudentes en ese instante, en un abrir y cerrar de ojos, se marchan con el Señor a la boda del Cordero, y las otras 5 se quedan en la gran tribulación. Fíjense la diferencia de estar en la boda del Cordero, viéndole la cara al Señor, y allí en las bodas del Cordero organizando el Señor su reino milenial, y sin embargo la iglesia que se queda, lo que está viendo es la cara del anticristo, y lo que está viendo es los peores 7 años de la historia de la humanidad. Te quiero hablar un poquito de esta doctrina, la doctrina del arrebatamiento. Y todos nosotros que estamos aquí somos cristianos y pertenecemos a la iglesia del Señor. Y parte de esa iglesia se marcha y parte de esa iglesia se queda. Y la pregunta es que tú debes hacerte, ¿yo me voy o yo me quedo? Porque a todos nos gusta cantar. ¿Qué nos gusta cantar? A que yo me voy y yo también.
para la nueva Jerusalén. Todos nos levantamos. Lidia canta esta canción. Que yo me voy. Todas las mujeres de pie. Y todos los hombres. Y yo también. Qué bien, todos nos vamos. ¿Será o serón? ¿Será o no será? ¿Dónde está el código para yo saber si me voy o no me voy? En esta parábola hay códigos. ¿Seré yo de las vírgenes prudentes o seré de las vírgenes insensatas? Porque solamente las prudentes se marchan. ¿Quién de aquí tú piensas que te vas? ¿Quién de aquí piensa que te queda? Ahí están los códigos. Si yo leo atentamente 25 del 1 al 13, ahí voy a ver. Y yo le pido al Señor revelación. Señor, yo estoy en una prudencia espiritual o estoy en una insensatez espiritual. Léelo ahí detenidamente. Es una de las 4 parábolas últimas que el Señor nos regala en el Monte de los Olivos. Ahí él terminó su vida pública, porque eso fue el martes. Y el jueves fue entregado. Y el miércoles lo que hizo fue cenar en Betania, en casa de Lázaro y de María. Ahí fue donde fue ungido con perfume de nardo puro. Eso fue el miércoles. Y el jueves ya tomó la Pascua. Cuando tomó la Pascua se fue. ¿A dónde se fue? Al Getsemaní, a un huerto, en un monte donde había un olivar grande. Y había allí un huerto que se llamaba el huerto de Getsemaní. Y dice el Evangelio, como solía hacer él cuando pernoctaba en Jerusalén. Era el lugar preferido. Wow. No se fue al templo a buscar a Dios, su Padre. Él se fue al huerto de Getsemaní. Y eso es profético. Yo te voy a enseñar con la intención de que tú te examines a ti mismo y a partir de hoy establezcas en tu vida huertos de Getsemaní. Que tengas tu propio huerto. Y no tiene que ser un huerto literal. Y no tiene que ser olivos. Literal, aunque aquí en Jaén es muy fácil. Te cruza la carretera y ya está en un olivar. Pero allí en mi tierra no, allí te tiene que ir a una viña. Que es lo que hay muchas viñas, Jerez, Puerto, Chipiona. Pero no es eso, no es literal porque es una parábola. Espiritualmente hablando, tú tienes que tener tu Getsemaní. Y tu Getsemaní puede ser allí en tu dormitorio, en la cama de rodillas. Ese puede ser tuyo. O el tuyo puede ser en tu coche dentro, que te vas a un aparcamiento que tú conoces, donde nadie te ve, y allí busca al Padre, porque Getsemaní no es otra cosa que el lugar donde tú intimas con Él. Eso es el Getsemaní. En tu trabajo puedes tener tu propio Getsemaní, si tu trabajo te lo permite, y puedes estar meditando en Él y buscándole a Él, porque Getsemaní no es otra cosa que el lugar de búsqueda. Y tú tienes que tener tu Getsemaní. Y tú tienes que tener tu aceite de tu propia cosecha. Y tú no puedes depender del aceite de los demás. Porque el aceite de los demás te puede ayudar un poco. Pero no te capacita, no te avala para tener la suficiente combustible espiritual. Por eso te llevo al verso número 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Wow. Ese es el estado espiritual en el que habían llegado las insensatas. Dependían y buscaban y clamaban: danos de vuestro aceite, porque vosotras tenéis bastante aceite. Porque nosotras hemos sido insensatas y nuestras lámparas se apagan. ¡Wow! Y ese es el estado espiritual que va a dar lugar a que no te marches. Cuando no tienes suficiente aceite y tu lámpara se apaga. Mira lo que dice el versículo, búscamelo, Matías. Ese está en Éxodo
No, Levítico 24:2, muy bien. Manda, Jehová está hablando con Moisés, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Si sigues leyendo, te sigue diciendo en este libro de Levítico, y esto será por estatuto perpetuo. ¡Ay de los sacerdotes que se le apagaban las lámparas! Había una etnia sacerdotal, los hijos de Aarón y los hijos de Leví. Leví es la tribu y Aarón es la familia, la cabeza de familia. Los hijos de Aarón, que tenían el trabajo continuo y constante delante de Dios para que las lámparas del tabernáculo no se apagaran jamás. Por eso era tan importante. Y el combustible de esas lámparas no era un combustible cualquiera. En aquella época había otros combustibles además del aceite. Pero Dios había dicho, quiero exclusivamente para el alumbrado de las lámparas, que quiero aceite puro de olivas machacada. Wow. Espiritualmente hablando, para eso se va al Getsemaní. Wow. Para machacar tus olivas. Hay un paralelismo entre el tabernáculo y el Getsemaní. El tabernáculo es el lugar de búsqueda de Dios en la antigüedad, antes de que Jesús muriera. Y ahí en el tabernáculo habían 3 niveles de búsqueda: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero cuando Jesús viene con el cambio, ahora ya no es en el lugar físico del templo. No tenemos que ir a Jerusalén, gracias a Dios. ¿Te imaginas tener que ir a Jerusalén a buscar a Dios? Cada vez que tú quieras buscar a Dios, pagarte el billete. Y en primer lugar, ni el templo está allí. Porque el templo, los romanos acabaron con el templo en el año 70. Y todavía dice que lo quieren poner, pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque Dios lo está impidiendo. Porque ahora no es ese templo. Ahora no es, la búsqueda no es en ese templo. Todavía estamos en el ciclo, aunque se va a cerrar ya mismo, en el ciclo donde se busca a Dios en espíritu y en verdad. Ahora es nuestro tiempo, el tiempo de los gentiles, que tenemos acceso a la intimidad con Dios en cualquier lugar. Pero espiritualmente hablando, Jesús hizo algo. ¿Y por qué ese fue el lugar escogido por Jesús, selecto? Mira si era importante esa noche. Que era la última noche que Jesús iba a estar con nosotros aquí en la tierra, en carne. Era la última noche del Verbo encarnado. Después ya fue entregado, crucificado y al tercer día resucitado. Por lo tanto, era la última noche. Y él podía haber escogido cualquier otro lugar para su entrega. Sin embargo, todo estaba preparado para que ese fuera el lugar donde iban a aprender a Jesús. ¿Qué lugar es ese? El Getsemaní. Y dice la Biblia que ese era el lugar donde él solía apartarse para buscar a su Padre. Siempre que estaba en Jerusalén. Cuando estaba en Galilea lo buscaba en otro monte o en otro lado. Cuando estaba en Capernaum, en otro lado. Él tenía siempre casas dispuestas en toda la geografía de la Tierra Santa. Pero cuando estaba en Jerusalén, él le decía a los discípulos, no. Nos vamos a orar a mi lugar favorito. El huerto de Getsemaní. ¿Por qué Getsemaní? Porque era un huerto donde había una prensa de oliva, donde había un molino, donde se trituraba las olivas, donde se machacaban las olivas. Y todo eso es profético. Y solamente cuando vamos a nuestro Getsemaní, por eso es tan importante. Y por eso si usted no tiene su Getsemaní, usted está seco. Usted es una lámpara, pero no tiene aceite. Y ella lloraba, las insensatas. Ya está aquí el esposo. Vaya, y ahora las lámparas se están apagando. Danos.
Y le dijeron las insensatas, no, nos vamos a quedar sin aceite. Y si yo empiezo a repartir, no, ve donde tienes que adquirirla. Y fueron, pero no volvieron. Cuando volvieron ya, el esposo, wow, había venido y se había ido. ¿Qué te enseña esta parábola? Te enseña que no habrá tiempo para prepararse. Por eso la parábola termina con una, siempre las parábolas, no siempre, pero casi siempre, las parábolas terminan con una moraleja. Y la moraleja de esta parábola es, estad preparado, el verso 25, porque no sabéis ni el día ni la hora. No puedes prepararte en ese momento, Beatriz. Tienes que estar preparada. Porque si pudiéramos saber el día y la hora, ese día, si viene a las 7 de la tarde, yo tengo todo el día para prepararme. Por eso es que el Señor emplea una metáfora. Que la metáfora es una parábola, pero comprimida. ¿Cuál es la metáfora? Que yo vengo como ladrón en la noche. Es una metáfora. ¿Por qué? Porque a ti no te va a llamar ladrón. Eli, Jorge, esta madrugada a las 3 menos cuarto estoy en tu casa robándote. Me parece que no. Señor policía, que voy a estar en la calle, tal número está robando. Por eso dice el Señor, vengo como ladrón en la noche. Porque el ladrón en la noche viene cuando nadie se lo espera. Sino que tú te despiertas y dices, ha venido el ladrón. ¿Por qué lo sé? Porque falta el dinero. Me ha dejado la firma. Entonces, no va a dar tiempo. Y te digo algo, ¿vale? Yo sé que el Señor puede tardar todavía un mes, un año, 20 años, porque nadie sabe. Pero sí nos dejó el Señor señales. Y nunca han alumbrado las señales tanto como ahora. Lo que está pasando. ¿Sabe que, por ejemplo, Sofonías 2 dice, y en el tiempo del fin, Gaza sería raída? 3000 años hace. Sofonías capítulo 2, léelo en tu casa. O sea, que aún, y no estoy diciendo con esto que Dios esté detrás de lo que está pasando, estoy diciendo que Dios sabía que iba a pasar y ya lo escribió hace 3000 años. Porque a veces las profecías nos creemos que es el Señor sentenciando. No, es que el Señor sabía lo que iba a pasar y lo escribió para ayudarnos a nosotros, decirnos, esa generación que vea eso, cuidado, que el Señor viene. Entonces no habrá tiempo para trabajar el aceite. Mi pregunta es, ¿vale? Y a la gente de Facebook y de YouTube, ¿cómo está el nivel de tu aceite? Porque hay gente que toda su vida depende del aceite de la predicación del pastor. Depende del aceite de la intercesora de la iglesia. Depende de la llamada del hermano que ora y se preocupa por ti. Y todo esto es ayuda y es bueno. Pero tú tienes que tener tu propio Getsemaní. Tú tienes que tener tu propio huerto de los olivos. Tú tienes que ir allí a masacar las olivas. Tú tienes que cuidar tus olivos. Tú tienes que recoger tu aceituna. Tú tienes que machacarla. Tú tienes que llenar tu depósito para que cuando el Señor venga, tú tengas aceite para dar y para reponer si hace falta. Dadnos, ese es el grito de 25:8 de Mateo. Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Wow. ¿Cómo está tu lámpara? Todos somos lámparas, todos somos vírgenes. ¿Qué marcó la diferencia? En la cantidad del aceite. ¿Por qué? Porque habían trabajado su aceite. Por eso es que Jesús decide entregar su vida. Jesús, la noche que fue entregado en ese escenario, Jesús sabía, porque eso sí fue decidido por el Padre. Cada instante en la vida de Jesús fue completamente agendado por el Padre. Y estaba agendado que Él sería entregado en una madrugada, en la víspera
de la Pascua y en un lugar, en el huerto de Getsemaní, que significa el huerto donde se machacan. ¡Wow! Las olivas. Esto no es para los nuevos. Para los nuevos que vienen no tienen que machacar olivas. Aquí tenemos aceite para darte. Pero cuando pasen los años, ya tienes que aprender a tener tu propio huerto. Ya tienes que tener tu propia cosecha de aceite puro, de oliva machacada. Y dice los evangelios que Jesús, cuando ya terminó de cantar el himno en el aposento alto, bajó y se fue. Judas se levantó de la mesa y se fue para preparar la traición. Y la Biblia dice que Jesús va con los 11 apóstoles que le quedaron y el 12. Y van dirección, ¿a dónde? Al Getsemaní. ¿Para qué? Para comenzar el proceso de la redención del ser humano. Y dice la Biblia que llegaron y cruzaron el torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón es como un afluente, no es el Jordán. El Cedrón es como un riachuelo, como un torrente, que es como un afluente del Jordán. Y cruzan el torrente de Cedrón y entran al Getsemaní. Y hace Jesús algo espectacular. Va a estar atento, Matías, para leerme después, ¿vale? El 26 de Mateo, 36 al 39. Manténlo ahí, para dármelo cuando yo te diga. Y Jesús pasa con los 11. Jesús está como nunca esa noche. Está diferente. Hasta los apóstoles lo notan diferente. Y entra, cruzan el torrente de Cedrón. Y cruzando el torrente de Cedrón, entra al huerto de Getsemaní. Entra y le dice a los apóstoles: quedaos aquí y orad para que no entréis en tentación. Y dice la Biblia que se va como un tiro de piedra. Un tiro de piedra pueden ser aproximadamente 15 o 20 metros. Para los judíos era como de 10 a 30 metros. Vamos a dejarlo en la mitad, 20 metros, más o menos, porque no se tiraba la piedra con fuerza, sino simplemente para marcar un territorio, depende de la piedra que cogiera y la fuerza que tuviera, pero más o menos unos 20 metros. 20 metros es como desde aquí a la puerta de entrada de la iglesia, porque este local tiene 25, le quitamos 5, son 20. Pues dejó aquí a los apóstoles y le dijo: quedaos aquí y orad para que no entréis en tentación. Y a los 11 le dice: tú, Pedro, tú, Juan, tú, Jacobo, venid conmigo. Y deja a 8 ahí. Y se van como a un tiro de piedra, como a 15 o 20 metros. Se va con ellos 3. Pedro, Juan y Jacobo. ¿Y qué hace ahí? Ahí le dice estas palabras. Ahí, no aquí con los 8, sino aquí le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, os necesito y velad conmigo. Wow. ¿Qué le dice aquí a los 8? Orad para que no entréis en tentación. ¿Qué le dice aquí en el segundo lugar? Desnuda su alma delante de esos 3. Porque esos 3 ya habían sido procesados para estar en un nuevo nivel de búsqueda. Y ahí dice: mi alma, piensa esto, está muy triste. Mi alma está muy triste. Y no era una tristeza cualquiera. Está de triste hasta la muerte. Wow. Quedaos aquí y velad conmigo. Y anda otros 10, 15 metros. Y entonces se postra en tierra. Con una gran agonía. Con una agonía tan intensa. Los médicos dicen que la agonía, la tristeza,
segrega una sustancia en el organismo, en el sistema sanguíneo. Por eso las personas que están en agonía, porque ha muerto un familiar, porque una mala noticia, por una depresión, y hay como una pesadez en la sangre, y produce muchas veces, dice, se enteró de esa noticia y le dio un infarto. ¿Se habéis enterado a veces de eso? ¿Por qué? Porque hay una sustancia que segrega el organismo cuando uno está en agonía, y esa sustancia a veces bloquea las arterias y puede producir daños en el corazón, hasta angina de pecho o cualquier otra enfermedad del corazón. Pues la agonía que tenía Jesús fue tan intensa y no paraba de segregar eso tan fuerte, y su torrente sanguíneo bombeando tan fuerte, porque era el Hijo de Dios hecho hijo del hombre, que dice que empezó a sudar enteramente como sangre, porque los vasos capilares de esa sustancia tan fuerte, porque ningún ser humano ha podido aguantar tanto sufrimiento como él. ¿Habéis oído que alguien cuando empieza a sufrir mucho porque hay una noticia muy mala, y de pronto se desmayó? ¿Tú sabes lo que es eso? Yo no sé si alguien de aquí ha experimentado esto. Yo lo experimenté 2 veces. Y es como que el cuerpo, como que se enciende un detector en colapso y tú te desmayas. Porque lo que te está ministrando, ese dolor es tan fuerte que tu cuerpo dice se acabó. Y entonces te desmayas. No pierde la conciencia. Sabe que está consciente, pero está semi-inconsciente y como que te va de esa realidad. Es un mecanismo del cuerpo porque ya no puedes con más sufrimiento. Pero Jesús sí pudo aguantar más. 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 Y venga los pecados del mundo sobre él. Porque en ese instante, cuando Jesús fue entregado, ya tenía que tener encima la culpabilidad de la humanidad. Ahí, en el tercer nivel de búsqueda hacia el Padre, ahí empezó a recibir la culpabilidad de la humanidad. Dice que el pecado de todos nosotros fue cargado sobre él, y nuestras enfermedades y nuestros dolores y todas nuestras desgracias, nuestra ruina fue sobre él. Y él estaba recibiendo todo eso. Por eso lo llenaba de tristeza, porque iba a saborear el Elí, lama sabactani, y él lo sabía, que el Padre, como precio de nuestra redención, iba a tener que despreciarlo un instante, por causa de nuestra culpabilidad, por causa de nuestros pecados. Y todo eso él lo sabía. Entonces su sistema sanguíneo reventó, y empezó a sangrar. El sudor se convirtió en sangre. Y ahí es donde él machaca totalmente y tritura sus propias olivas. Porque dice, ya no puede más. Ya no puede más. Y dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre está atento a la oración y termina diciendo, pero Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces él entendió que no había otra voluntad del Padre, que la voluntad del Padre era que él diera su vida en la cruz del Calvario. Entonces él termina de machacar su propia oliva y va a la muerte por ti y por mí. Y ese es el proceso. Escuche, pero ahora vamos a llevarlo a nuestro Getsemaní. ¿Qué hay en el primer lugar? Velad, orad, para que no entréis en tentación. Porque en la búsqueda de Dios, ¿dónde buscaban a Dios en la antigüedad? En el tabernáculo. ¿Y qué había? 3 niveles de búsqueda. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora cambian las cosas con Cristo y ya no hay que ir al templo, ya no hay que ir a un lugar físico, es un lugar espiritual, es en tu propio Getsemaní, pero ahí sigue habiendo 3 niveles. Y ese es tu problema si quieres llegar al nivel principal. Aquí hay 8, aquí hay 3 y aquí hay 1. No significa porque Cristo estaba allí solo porque todavía no había muerto. Pero cuando Jesús muere y
y metafóricamente el velo del templo se rasga, se rompe, Jesús está diciendo, este lugar que es la suprema intimidad con el Padre está abierto para todo aquel que sea capaz de subir los niveles. Lo que pasa es que hay la gran multitud de la iglesia se queda en ese nivel. Por eso hay 8. Y aquí hay menos, 3. Y aquí hay menos, 1. Es en esa proporción. Y la gran cantidad de cristianos se conforma con este lugar. ¿Y qué hay aquí en esa intimidad? Solamente lucha con las tentaciones, solamente lucha con la carne, solamente lucha con el mundo, porque todavía está en duda si servir a Dios o servir a la carne, y todavía está en ese nivel de guerra. Hasta que no te determine y te decide olvidar la carne, olvidar el mundo, olvidar el diablo, no se te permitirá procesarte en el segundo nivel, donde ahí entonces se encuentra el alma de Jesús, cuando Él dice, mi alma está muy triste. ¿Por qué no se lo dice a los de este nivel? No tienen todavía madurez para conocer el alma desnuda de Jesús. No pueden intimar con Jesús a ese nivel, no pueden tener eso. Porque todavía están peleando como un niño, aunque lleve 50 años, todavía está diciendo si fumo o si no fumo, después de 50 años. Por favor, el primer mes, el primer año está bien. Todavía está peleando y diciendo, no sé si mentir o no mentir. No sé si ir al culto o irme a la feria. No sé si quedando viendo el Real Madrid-Barcelona o irme a la oración. No sé lo que hacer. ¿Estás ahí? Pues sigue ahí. Sigue siendo salvo, sí. Sigue siendo pueblo, sí. Pero tienes un nivel bajísimo. ¡Wow! Porque estás peleando con la carne todavía. Aquellos que ya se han determinado y que han sido procesados como Pedro, Juan y Jacobo. Fíjense, Jesús no le dice a los 8, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y verás conmigo. El dolor del alma de Jesús no lo comparte con los 8. Lo comparte con estos 3. Porque Jesús tiene hijos predilectos. Porque Jesús es favorito, ¿cómo es? Favoritista. Es que este es mi favorito. No. Estos 3 habían sido procesados. Y aquellos 8 todavía estaban en el proceso. Porque Dios tiene que procesarnos a todos. Pero ¿cuánto tiempo va a durar tu proceso? Eso ya no depende de Jesús. Eso depende de ti. Porque si el Señor empieza a procesarte cuando estás aquí y empieza a machacar, no olviden, Getsemaní significa el lugar donde se machaca las olivas. ¿Y por qué se machacan las olivas? Para extraer. No se puede extraer las olivas cogiendo la olivita. ¡Uy, qué bonita! Y sale el aceite. No. Hay que machacarla. Y cuando tú estás aquí, empieza el Señor a machacarte y ve que te va a romper y dice, quieto. No está todavía. Vamos a tratarlo un añito más. Y al añito dice el Señor, vamos a apretar un poquito. Se me rompe. Tampoco. Y pasa un año, y pasa 2, y pasa 3. Pero cuando ya tú adquieres madurez, dices, Señor, esto es para uno, ¿vale? No todos son capaces de esto. Pero cuando uno ya pasa al segundo nivel, dice, Señor, sigue, aunque me duela. Wow. Cuando alguien es capaz de decirle a Jesús eso, Señor, lo que tú quieras, procesa el área de mi vida que tú quieras. Yo lo hice eso una vez. Y yo siempre digo, antes de hacerlo, piénsalo, porque esa oración el Señor la escucha. Y yo le dije una vez, hace muchos años, llorando en mi casa, solo. Hacía ya, tendría yo unos 40 años. Y yo dije, Señor, haz lo que quiera. Y le entregué todo mi vida, mi mujer, mis niños, mi vida, mi economía, haz lo que quiera. No sé si Lidia se acuerda, pero cuando salí de ese cuarto, ¿te acuerdas lo que viste aquí? ¿Qué viste? Como una
un poquito de oro, como si fuera, o plata, en el abrigo que llevaba. El Señor marcó eso, como diciendo, yo he escuchado eso. Tenga cuidado, no lo hagas, sino piénsatelo bien. Pero si tú te atreves a ser procesado y dile, Señor, aunque me duela, entonces Él descubrirá el alma de Jesús. Aquí no, aquí hay carne pura. Anda, quedado aquí para que no entre en tentación. Ya hasta ahí puedo llegar. Pero aquí dice, mi alma está muy triste. Mira, le dijo a ellos tres, mira mi alma. Vieron la tristeza de Jesús. Y cuando Él se fue un tiro de piedra, wow, lo que vieron. Porque aquello es el atrio. Este es el lugar santo. Y este es el lugar santísimo. Ahí se entregó Jesús al 100%. Y cada vez que recibía los pecados del mundo, Él decía, duele, si es posible. No puedo más. Esta agonía, la redención del mundo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no lo haga, aunque yo te lo pido, porque soy humano. Jesús era 100% humano y 100% divino. Aunque yo te lo pido, porque soy humano, no lo haga, si no es tu voluntad. O sea, lo que Jesús hizo fue poner la voluntad de su Padre por encima de su propia voluntad hasta el 100%. Realmente Jesús machacó las olivas del Getsemaní. Aleluya. Aleluya. Yo lo siento. Esas son las palabras que el Señor a mí me da. ¿Vale? Yo sé que son duras, pero es dura para el que quiera madurar. Lo nuevo, por favor. Esto no va para ustedes. Aquí tenéis, cuando uno viene a la iglesia nuevo, es la voluntad del Padre que disfrute del aceite de los demás. Y no molesta. El llanto de esa niña a mí no me molesta. Pero si tiene 15 años y empieza de esas tonterías, va a hacer que no. Las babas de un bebé con 6 meses, cuando tú le das la papilla, hasta te hace gracia. A que tú ves un bebé, mira, te le cae la papilla, no molesta. Nadie dice, nadie, es un bebé. Ahora que lo haga un tío con 30 años, verás como ya no es igual. Ya. ¿Entendéis? Entonces, los que quieran madurar, que entren en el proceso. Y aquí, que estás en el primer nivel, dile, Señor, ya está. Ya no voy a estar dudando más. Aquí sabe cómo están las personas. Están como estaba el pueblo de Israel en los tiempos de Elías, donde Elías ya tuvo que decirle, ¿hasta cuándo estaréis claudicando entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, iros con él de una vez. Si yo soy Dios, veniros conmigo. Ya estaba Jehová hasta aquí, porque el pueblo estaba continuamente por la mañana de Jehová, por la tarde de Baal, por la mañana la mesa santa, por la noche la mesa de los demonios. Y ya el propio Dios, por medio del profeta, le dice, ¿hasta cuándo estaréis claudicando? Aquí están los tibios. Aquí están los tibios. Aquí están ya los que están más calentitos. Y aquí ya los que están hirviendo en el espíritu. ¿Sabe qué le dice el Señor a los tibios? Ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Así que sé procesado. Lábrate tu propio huerto. No puedes estar sin orar tú solo. No puedes conformarte con la oración de aquí los domingos. No, eso es muy poco aceite. Si te hace falta un empujoncito, te lo damos. Pero no podemos llevarte en brazos 30 años. Amén.
ser procesado. Denle un aplauso al Señor mientras nos despedimos de la gente de Facebook y de YouTube.